Actualidad es clave. 92.9, La Clave me escucha. Estamos 6:13, seguimos conversando con Fernando Mendoza de La Dosis, el newsletter que no te puedes perder. ¿Cómo se suscribe uno a la Dosis? ¿Cómo te suscribes a La Dosis? Ladosis.cl, y cuando te metes al link te va a salir una ventana y pones tu correo y ya. Y todos los viernes a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana te va a llegar un newsletter a tu mail, cero invasivo, con estos temas y muchas cosas más que en la dosis exacta. Oye, me están diciendo que se me había olvidado tu nombre, nada que ver. ¿Quién te está diciendo? Cuando te presenté, y ustedes pensaron que tuve un lapsus, yo quería presentar la semana como esta, pero No, sé perfectamente que estamos con Fernando Mendoza. No, yo sé. Pero... ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? No, yo no sé quién te está diciendo esas cosas. Gente muy mala onda. Aquí no. Aquí no pasa. Aquí nos cubrimos, somos un buen equipo. No, ustedes no. Porque si no te lo hubiese dicho, yo digo las cosas a la cara, nada de andar cagüineando. Yo te miro al ojo y te digo todo a la cara, pero nunca te tengo que decir cosas malas porque no. ¿Por qué? Se me olvida nomás. Sí, están amigos como siempre. Es juez, uno pasan muchas cosas y hacer la vida nomás. Oigan, hemos hablado, por si te vienes recién integrando a la conversación, hemos hablado de Pandora Papers, hablamos de Cava, que este emprendimiento mexicano que llegó al estatus de unicornio, y tenemos otro temón que desarrollar. Otro temón que desarrollar, que es Filipinas y su polémico presidente Rodrigo Duterte. Ahí, como les contaba en los titulares, el nombre de Filipinas viene por el rey español Felipe II, porque los españoles, en su proceso de expansión imperial, llegan a Asia y colonizan este archipiélago que en ese momento era en su mayoría musulmán. Entonces hay un cambio cultural importantísimo, porque ahora la mayoría de su población es católica y es muy católica. Entonces viene un poco de la matriz cultural a la cual nosotros pertenecemos por también haber emanado del Imperio Español, un archipiélago que viven como 100 millones de personas. Después, en el 1898, pasó a ser colonia de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una guerra en Cuba por España, y España pierde. Entonces ahí España pierde las colonias que le iban quedando. Y por el 1946 inicia su vida independiente, al igual que varios países intenta de construir una democracia, que los primeros años resulta, pero llega Ferdinand Marcos al poder en el año 65 y se queda hasta el año 86, en el cual se califica su gobierno como cleptócrata. Cleptocracia son estas personas que se dedican a robar de forma masiva, pero también pone orden y es como anticomunista. Entonces está muy en esta idea de Guerra Fría. Un poco estos personajes como Pinochet también, que surge como una reacción en contra a la Guerra Fría, al comunismo y a lo que estaba pasando dentro de los países. Entonces, Marcos renuncia en el año 86 y ahí se hace una constitución y se restablece la democracia, y desde ese entonces han habido puros traspasos pacíficos del poder, sin perjuicio que han habido casos de corrupción importantes, han tenido que renunciar al presidente, pero el hecho que el poder se haya traspasado de una forma pacífica durante 30 años en un país que no tiene buenos orígenes democráticos, igual hay que destacarlo, sobre todo en un continente que la democracia tampoco es mucho la regla mayoritaria. Entonces ahí en el 2016 llega Rodrigo Duterte, que también es como estos líderes como antiprogresista, como nada, ni leyes, ni los derechos de los homosexuales ni ahí, o sea, súper misógino, súper macho, como esta onda Bolsonaro, como esta onda Trump, de chico malo, de hablar fuerte, de tirar frases polémicas. Ya hace retroceder, me imagino, mucho en comparación a cómo sigue avanzando el mundo. Claro, pero no sé si lo retrocede o lo detiene. Más que lo retrocede, es un poco como el choque que se está dando a nivel político, de que cada vez los gobiernos son menos ideológicos y son más vociferantes. Ya no existe como derecha ni izquierda clara, es solo gente que logra llamar la atención de los votantes, y estos votantes se mueven a votar por él. Y logra ganar las elecciones con 40%. En Filipinas son 6 años sin reelección. Y también lo interesante que el vicepresidente se elige de forma distinta.
Ya. Tú votas ok. por vicepresidente y Como en Por Estados presidente. Unidos. separado. No, porque en Estados Unidos vienen juntos, Biden y Verdad. Pero aquí puede salir un vicepresidente distinto. Ah, Y perfecto. muy paradójicamente Y- sale una mujer de vicepresidenta que es totalmente como feminista y está como... Ya. Y lanzó ¿Y qué su rol tiene el candidatura. vicepresidente en la estructura del poder? No, en Filipinas? esencialmente es suceder al presidente en caso de muerte o ausencia. Usualmente el presidente le da un cargo ministerial, pero cuando suelen salir distintos, entonces usualmente le pasa una cartera insignificante y se pelean rápidamente, sobre todo en estas antípodas. Pero igual tiene una voz importante a nivel mediático. ¿O Sí, no tanto? no tanto. O sea, si el presidente se muere o lo destituyen, ella pasa a ser presidenta. Pero igual, bueno, como ahora Kamala Harris no salió más, pues. También el presidente suele... ¿O puede opacar esa y figura? lo suele hacer, po. Claro. Como que es una figura muy ahí como... Bueno, salvo en Argentina, pero siempre es una figura muy como ahí... Salvo en Casos, Argentina, sí. Darla en donde... el lado, es solo sostener la institucionalidad y que no hayan vacíos de poder. Esa es su misión esencial. Pero en Chile no es tan así. Es que en Chile no existe el cargo de... ahí la sucesión está mucho menos clara porque en Chile lo que ocurre es si el presidente hay una vacancia, una ausencia en los primeros 2 años de su mandato, se convocan a elecciones nuevas y ese presidente tiene que completar el periodo restante. Es decir, si Piñera lo hubiesen destituido antes del 11 de marzo del 2020 o por ahí, se hacen nuevas elecciones y se termina por los 2 años. En caso que ocurriera después, por ejemplo, si llegan a destituir a Piñera, que no va a ocurrir, porque no va a haber quórum de 2/3 en el Senado, Ujú. el Congreso Pleno elige un presidente que tiene que terminar el periodo. Eso también es bastante inestable. Aquí tenía un vicepresidente y el vicepresidente Claro. automáticamente reemplaza. Asume. Entonces, quizás se puede evitar un poco la... Entre Filipinas y Chile, como me decías tú al principio de la conversación, tenemos algunas cosas en común. Fueron conquistados, ¿cierto?, por los españoles. El primer idioma oficial fue el español, ahora obviamente se trasladó Claro, sí. y es el filipino. Pero también ocurren cosas que... No sistema sé, no sé, presidencial, sistemas y eso presidenciales. también favorece a Eso. que el presidente de su poder logre desmontar todas las otras estructuras como ocurre en Venezuela. Por ejemplo, del presidente desde el Ejecutivo empieza a hacer distintas modificaciones para concentrar todo el poder Va en él, movilizando el poder a su desmedro favor, de claro. todo esto. Entonces, Duterte, con esta personalidad, también tuvo una guerra muy polémica en contra de las drogas. Él decía que era una guerra en contra de las drogas, en donde hay muchas ejecuciones extrajudiciales, no necesariamente de gente que está en drogas, pero en el fondo está toda esta idea de violencia y de ir a llamar a la seguridad como por tema de marketing político, pero sin necesariamente que haya un juicio o algo más elaborado en los procedimientos en que estas personas mueren. Duterte ha tenido una popularidad bien alta durante sus 6 años de mandato, sobre todo bajo estándares internacionales, y en un mandato de 6 años generalmente al final como que uno guatea. Entonces ahí ocurre, entonces ocurre que ahora ya se están hablando de las candidaturas para las elecciones del próximo año, y salió el rumor que la hija de Duterte iba a ir de presidenta y su padre iba a ir de vicepresidente. Ah, entonces no es un total retiro. Claro, de parte de su entonces parte. esa era inicialmente la idea, pues dado que el presidente no está en la reelección y también en Filipinas está muy esta idea de las familias políticas. Por ejemplo, Ferdinand Marcos, ahora su mujer es diputada, su hijo va a la presidencia, hay estos clanes políticos. Hay dinastías. Sí, muy grande, Ya, ok. mucho más grande que acá. Aquí es Claro. como si todos los Lavines estuvieran metidos. Ya, perfecto. Muy grande, familias muy grandes. Entonces, Evidente también. Duterte también quería empezar a construir su propia dinastía, entonces ahí dijo ya, su hija Sara va a la presidencia y yo voy como vicepresidente, dado que no puedo reelegirme. Pero la gente mayoritariamente en las encuestas no estaba de acuerdo con esto porque lo veía una violación indirecta a la Constitución, porque a pesar de que puede ir como vicepresidente, igual obviamente si está bajo ese poder va a seguir teniendo influencia Por supuesto. de más influencia de la debida. Entonces ahí recién esta semana dio estas declaraciones bastante sorprendentes en donde él anuncia su retiro de la vida política debido a que él vio esta encuesta y entendió que a la gente no le gustaba. Entonces eso es interesante que igual los filipinos Que responda a respetan- las encuestas. que responda a las encuestas y también y la gente a pesar de ser popular, la gente también en el fondo hay una norma clara que no es la reelección y la gente no le pasan gato por liebre y es no, a mí no me gustaría que ocurriera esto porque las leyes no están hechas de esa manera. Entonces esto demuestra
que los países cuando tienen reglas y la gente las acepta, está este control que evita que gente que tiene estas tendencias de quedarse para siempre no lo haga, como Trump, por ejemplo. Y el Estados proceso, Unidos- el proceso que va a empezar a vivir Filipinas de aquí en adelante, ¿cierto? Con esto que me estás comentando, que digamos, el presidente ya no va a la reelección, probablemente su hija sí, pero también por otra parte, la vicepresidenta le sale al paso Claro. y se empiezan a generar estas dualidades y luchas por el poder. O sea, vamos a ver qué específicamente en Filipinas. ¿Qué podríamos esperar? Mira, Este escenario. mira, Filipinas igual tiene esta cuestión que no tiene segunda vuelta, entonces los candidatos ganan por mayoría simple. Ok. Y también que Manny Pacquiao, por ejemplo, siempre en Filipinas los famosos y los actores han tenido ahí su atracción por la presidencia. Es como bien usual que personas mediáticas que construyen su carrera en el teatro, en el periodismo, bueno, como en todos los Sí, países, pero pasa, Filipinas ¿verdad? tiene una industria de cine mucho más rica y es bastante normal. No, y Manny Pacquiao, que es el boxeador más famoso de... Claro, y Manny Pacquiao es senador actualmente. Es curioso el sistema de los senadores. Entonces también Manny Pacquiao ofreció su candidatura. También está Leni Robredo, que es la vicepresidenta. Va a estar Sara también, que es la hija de Duterte. Y obviamente si Duterte, no sé, pues tiene 40%, ya teniendo eso es bastante fácil ganar. Ahora, ¿qué pasa si le sale un vicepresidente contrario? Si le llegan a encontrar alguna cuestión a ella, tiene que renunciar, pero no creo. ¿Y no, tú crees que en algún momento se va a llegar a avanzar en temas legales de que no se permita de alguna u otra manera, que lo hemos visto en otros países, mantener este poder en la familia? No, eso no se puede porque Filipinas ha sido tradicional de estas dinastías políticas gigantes. Muchos presidentes anteriores vienen de las mismas dinastías. Y les gusta a ellos también. Sí, ¿no? también les gusta el Mantenerlo. morbo porque es un poco todo este morbo real que salen en las familias para Navidad con todos estos vestidos como tan filipinos con las hombreras. A la gente igual le gusta un poco el morbo, y también los apellidos son muy determinantes en la estructura tradicional de la política filipina. Por ejemplo, Corazón Aquino, que fue la primera presidenta mujer como después al inicio del periodo democrático. Ella era viuda de uno de los principales opositores de la dictadura de Marcos, que era los Aquino. Entonces se casaron dos familias muy poderosas y muy importantes, y todavía hay descendientes de ellos en el poder. El presidente anterior a Duterte también fue un Aquino. Es una cuestión muy tradicional, muy claro. estructural. Los Marcos, Lo mantienen. por ejemplo, está la viuda de Marcos, la Imelda, la que tenía la colección de 5.000 zapatos. Está su hijo, también dijo que su hijo ofreció su candidatura a la presidencia. Las elecciones pasadas estuvo a 0,1% de ser el vicepresidente. Su otra hermana es senadora. Entonces todo Sí, ahí una seguidilla. como que salen los Sí. feudos, porque Duterte empezó a ser alcalde de una comuna en Manila, y ahí su hija después fue alcaldesa, su mujer. Entonces es una Claro. cuestión totalmente sintomática y estructural, y eso jamás se va a cambiar. Pero vamos a tener choques de familia, el choque de la familia Duterte con el choque de la familia Marcos, que son aliados igual, pero igual van a estar ahí Cuando se compartiendo. trata de poder, Quizás Manny Pacquiao después ahí ponga a su hijo cuando sea más grande, que él es más joven, pero Sí. también Manny Pacquiao ha Puede consolidado ser. su liderazgo. su liderazgo, porque en Filipinas el sistema de elección de senadores le favorece mucho, porque son 24 senadores y se elige cada elección 12. Ya. Y hay una lista de 60 candidatos y tú puedes votar como hasta por 12 nombres. Entonces, obviamente, Manny Pacquiao te queda y tú le escribes. Entonces, supuesto, el sistema claro que sí. beneficia Solo mucho elegir uno. a que los nombres famosos queden. Porque Queden. pongo a los famosos, Permanezcan. entonces esto también le ayuda. Sí. Y en un grupo muy pequeño, muy visible. Entonces, también podría tener éxito Manny Pacquiao y ser el próximo presidente, Eso sin sería el ninguna próximo duda. año, de lo que entiendo. El 2022. Ya, perfecto. Quedamos clarísimo Entonces, con ahí vamos a Panama hablar con el Papers, Feña. con Ahí volveremos para hablar Con de... Panama Papers, con Filipinas. Kavak, con Con Filipinas, todo. con todos los temas. Si quieres saber más, lo puedes ver Suscríbete a La mañana Dosis. a La Dosis, que te puedes suscribir desde ya a ladosis.cl, te llega el mail, es gratuito, y también en tu dosis-semanal en Instagram. Gracias, Feña. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Nos Gracias, vemos la Feña. próxima semana. Nosotros seguimos aquí con más información, con más buena música, con más datos en la 92.9.